Los mitos son aquellos relatos que nos permiten conectar con los orígenes y los misterios de nuestra humanidad cuando la ciencia y la arqueología encuentran sus límites. En este capítulo nos adentraremos de manera más profunda a los milenarios mitos fundacionales de la India, en especial del hinduismo, mitos que pretenden explicar el origen de la existencia de la vida en la Tierra y de las grandes luchas entre los seres de oscuridad y aquellos pueblos que estuvieron bajo su tutela. Nos referimos al Samudra Manthan o a la agitación del océano de leche. Este mito ya lo hemos presentado en videos anteriores de manera parcial, pero en este momento queremos conectarlo con eventos y hechos extraños que han venido ocurriendo estas últimas décadas. Primero, el mito nos cuenta que hace millones de años los asuras y devas, que representarían a los ángeles y demonios de las religiones monoteístas, se reunieron en el océano de leche, que es uno de los océanos más alejados de nuestro planeta según esta cosmovisión. El océano más lejano y misterioso e impenetrable de los 7 océanos que rodean a nuestro planeta según la mitología hindú. Ambos bandos querrían recuperar la inmortalidad que habrían perdido al ser maldecidos por el poderoso sabio Durvasa. Es entonces donde el dios Vishnu, uno de los más poderosos de la trinidad hinduista, les ofrece la ayuda de su serpiente guardiana llamada Vasuki, y así también transporta un monte llamado Mandar a posarse sobre una gigantesca tortuga que flotaba en aquel océano de leche. Luego la enorme Vasuki de 7 cabezas se enrosca en dicho monte y los asuras toman el extremo de sus cabezas y los devas la parte de su cola y comienzan a girar a manera de torque el cuerpo de la inmensa Vasuki, que hacía girar a su vez aquel enorme monte. El océano de leche fue agitado por milenios de esta forma hasta que se hizo crema y aparecieron 14 cosas preciosas, entre ellas seres y objetos mágicos y los seres de la creación. Y junto a eso logra aparecer el Amrita o elixir de la inmortalidad, el cual tras una revuelta en el lugar, son los devas los que logran asirse con tal elixir. Aquí hay elementos que nos parecen dignos de intentar decodificar. ¿Qué es lo que los antiguos habitantes de la India o sus sacerdotes más sagrados transmitieron en mitos y leyendas con estas imágenes? Analizaremos entonces los elementos aquí presentados. Hipótesis 1. Océano de leche. Ya bien hemos visto en videos anteriores que bien podría ser una representación de la Vía Láctea, a saber del corazón de nuestra galaxia, que por la composición de estrellas innumerables e incandescentes nubes de gas y polvo cósmico da la impresión de asemejarse a un gran mar blanco. Si vemos la forma que hoy conocemos de nuestra galaxia, bien podemos darnos cuenta que aquel movimiento espiral que habla el batido del océano de leche, podemos notar que podríamos encontrar una representación semejante a un líquido blanco siendo agitado de manera espiral. Los seres llamados asuras y devas de momento parecen representar a demonios y ángeles para nuestra cultura, pero aquí es donde tenemos la siguiente hipótesis que nos hace pensar que se trataría del mismo tipo de entidades, ya que los seres celestiales o de otros planos, según la mayoría de las culturas y tradiciones espirituales, serían inmortales y no colaborarían de manera tan estrecha buscando algo que ya tienen de antemano, a saber, la inmortalidad. Recordemos que los asuras o llamados rakachas para los mitos y epopeyas legendarias de la India también eran representados como seres físicos, y así también los llamados nagas de aspecto reptiliano que podían morir en grandes batallas, no así los devas que serían parcialmente inmortales. Recordemos que en el Ramayana y el Mahabharata son los rakashas también los que combaten con los príncipes del norte. Muchos de ellos son derrotados y otros exiliados. Entonces podemos ver que se trataría de un enfrentamiento entre dos bandos de razas muy antiguas que buscaban ser como los dioses, buscaban la inmortalidad y que solo uno de ellos lo lograra de manera más o menos definitiva. Es lo que parece haber ocurrido. Es curioso cómo el rey de las serpientes, llamada Vasuki, ayuda a estos seres a encontrar dicha inmortalidad. Esto hace mucho sentido con algunos pasajes del Génesis, donde la serpiente antigua busca seducir a los primeros seres humanos para alcanzar el conocimiento de los dioses, pero falla en lograr hacerles alcanzar la inmortalidad. Nuevamente, los seres de aspecto reptil aparecen como tutores o guías pérfidos de antiguas razas humanas. Otro elemento extraño es que el monte llamado Mandar, mencionado en este evento mítico, existe en realidad. Es un monte que se encuentra en el norte de la India. Es un lugar muy sagrado para los hinduistas y jainistas de hace milenios. Podemos ver
como en este monte existen también estatuas en alusión al llamado Samudra Manthan, la agitación del océano de leche, en la cima de este lugar. Junto con eso podemos ver también en la cima de la montaña existe un antiguo templo jainista. Los jainistas son también una milenaria religión de la India que promueve la pureza espiritual para alcanzar la iluminación y la trascendencia. A diferencia en el hinduismo, no están ligados a la devoción de ningún dios y dioses y dejan a libre albedrío el culto a ellos. Lo que nos resulta curioso es la estructura de este templo, que es muy parecida en su diseño a los milenarios templos yazidis del norte de Irak en el Kurdistán. Se sabe que la religión yazida tiene más de 4000 años de antigüedad y que es inclusive anterior a la formación del Islam. Su religión se basa en el culto y reverencia a un ángel demiurgo llamado Malek Taub, que significa el ángel del pavo real, a quien se le adora como a un dios. Los yazidas fueron y han sido terriblemente perseguidos hasta el día de hoy por el fundamentalismo islámico, por acusarles de que su devoción y adoración al ángel Malek Tab es en realidad adoración misma al demonio, acusando al yazidismo de ser una religión satánica, cosa que los yazidas siempre han negado. Más bien Malek Tab sería un custodio de la dimensión del planeta Tierra y un guardián del equilibrio de este mundo encargado por orden misma de Dios. Los yazidas, según expertos, basarían su credo de en cultos persas y zoroastristas ya olvidados y perdidos en la historia, y serían una de las religiones más antiguas de la humanidad que se ha mantenido firme hasta nuestros días. Ambos templos parecen reflejar la misma milenaria obra arquitectónica que vistos desde dentro reflejarían la llegada del poder de los rayos del sol. Coincidentemente, el monte Mandar, tanto la religión yazida, ambos nos hablan de seres de otras dimensiones que han ingresado a esta realidad para instruir y tutelar a la humanidad tras varios conflictos y luchas entre facciones espirituales y humanas. El monte Mandar se encuentra en el norte de la India, cerca de Nepal, y mirando hacia los Himalayas, posible origen del imperio de los arios que luego buscaron conquistar las tierras del sur de la India, que basaron muchas de sus epopeyas en la destrucción de los rakashas o demonios del sur, que posiblemente sería una alusión a los antiguos dravidianos de aspecto negroide del sur de la India, hasta llegar a Sri Lanka. Entonces, buscando aclarar quiénes serían los que participan en la llamada agitación del océano de leche, podríamos decir que no eran seres tan inmortales como se creyera, sino quizás alguna raza desconocida, una raza raíz que comandó a los arios en contra de otra raza raíz que comandó a los dravidianos. Ambos bandos colaboraron un día para buscar la inmortalidad o el acceso a las dimensiones de los dioses, buscando ascender a otras regiones cósmicas de la realidad, al lejano océano de leche, quizás a un conocimiento perdido del cosmos, un conocimiento que venía de la energía que emanaba de las estrellas. Entrando en el siglo XIX fue el escritor y erudito hindú Bal Gangadhar Tilak el que causó gran agitación nacionalista en la India de su época, con sus escritos y sus trabajos, entre ellos investigaciones sumamente detalladas y eruditas sobre las hipótesis que él sostenía como una gran verdad del origen de los pueblos arios en regiones muy cercanas al círculo polar ártico. Su libro, llamado El hogar ártico de los Vedas, representa un contenido profundo que busca sostener el origen en el Ártico, o sea, cerca del Polo Norte, de los pueblos de la India. Misma afirmación que sostuvieron a través de los siglos desde los griegos hasta los esoteristas modernos sobre la llamada Tierra de los Hiperbóreos, la mítica Hiperbórea. Tendríamos entonces, según estas hipótesis, que la coalición del océano de leche pudo ser entre los llamados Hiperbóreos y aquellos llamados Rakshas de las tierras del sur, a los cuales podríamos aludir otra tierra mágica en el Índico para su origen, como lo fue Kumari Kandan o posteriormente conocida como Lemuria. Podríamos decir que la alianza hiperbórea lemuriana un día pudo estar implícita en este mito y en esta gesta ya presentada. Ambos pudieron unirse un día en una búsqueda común. Hipótesis 2. Pero nos preguntamos si acaso, según nos cuenta este mito, el monte Mandar fue llevado a aquel océano de leche, o quizás sufrió el monte Mandar algún tipo de fenómeno inexplicable que lo caracterizó como el lugar donde se realizó el batido del océano de leche. ¿Qué fenómeno pudo ser presenciado por esta alianza de razas raíces en aquel monte que luego se fue transformado en un mito tan curioso hace miles de años en la India?
En Rusia, el 9 de abril de 2014, la televisora TV3 presentó un reporte de una luz espiral que habría aparecido en marzo de 2014 sobre Oaxaca, en México. La relacionaron con la espectacular y misteriosa espiral registrada por el radar Catedral del Servicio Meteorológico Nacional y por otros dos radares los días del 27 al 29 de octubre de 2012. Vórtices espirales días después de que un ovni se metió al cráter del volcán Popocatépetl el 25 de octubre de 2012. En Rusia señalan que es un vórtice magnético que está relacionado con ovnis, al igual que la espiral de luz sobre Oaxaca. Una posible señal, un evento que no se dio a conocer en México. Otra espiral de luz, como las que ya le hemos presentado, desde la espiral de Noruega, 9 de diciembre de 2009. En Australia, 5 de junio de 2010. En Nueva Zelanda, 29 de marzo de 2011. En Mongolia, 29 de junio de 2011. En Ucrania, 18 de noviembre de 2011. En Israel, 17 de junio de 2012. Y ahora, en 2014, el reporte en la televisión rusa de esta presunta espiral sobre México. Прямо над головами изумленных очевидцев стала раскручиваться гигантская светящаяся спираль. Эти кадры любительской съемки стали настоящим хитом в интернете. Убедитесь сами, в ночном небе появляется нечто похожее на светящееся облако и начинает раскручиваться. С каждым новым витком размер спирали увеличивается, и, наконец, она превращается в гигантский белый шар с темной воронкой посередине. Presentaron como testigo a la climatóloga Ingrid Suárez-Philip. Мы пока не можем с точностью сказать, что именно материализовалось в небе над штатом Оахака. Как именно, сказать сложно. Сейчас мы как раз пытаемся это понять. En Rusia, esta espiral de luz fue relacionada con la espiral captada por los radares en octubre de 2012. Un vórtice magnético días después de que un ovni cilíndrico ingresó al volcán Popocatépetl. Hicieron énfasis en que la espiral de Oaxaca se relaciona con un ovni. Гигантский шар имеет внеземное происхождение. По версии экспертов, раскручивающаяся спираль – не что иное, как след раскаленного воздуха из двигателей НЛО. Otra espiral de luz en el cielo, inexplicable. Posiblemente señales en un intento de comunicación de otras inteligencias. El caso de los misteriosos ovnis de las espirales nos pueden dar una idea apropiada de qué pudo ocurrir y ser presenciado en el Monte Mandar, a saber, un fenómeno que indicara la apertura de un vórtice interdimensional. Esta sería una posible explicación del batido del océano de leche. En esto nos respaldamos en cómo la ciencia actual habla de que este tipo de vórtices o agujeros negros o agujeros gusanos son como verdaderos espirales de energía que succionan inclusive la luz. Los vórtices, según esta teoría, serían energías generadas de forma espiral, tal cual nos lo representa este mito del Samudra Santa. Con respecto a los supuestos vórtices en espiral vistos durante la última década en los cielos de muchas partes del mundo, el investigador Oxlack Castro realizó una impecable labor intentando dilucidar el origen de este fenómeno, atribuible por muchos investigadores a pruebas con misiles balísticos de largo alcance, entre otro tipo de tecnología, de supercohetes, etc. Esto fue lo que dijeron investigadores del corte más escéptico, en conjunción con algunas versiones oficiales, razón por la cual dichos fenómenos se veían en Rusia, parte de China y cerca de las bases más famosas de Estados Unidos. El problema con esto está en que ya en 1998 este fenómeno ingresó en territorio mexicano, en regiones donde no había bases cercanas norteamericanas y justamente en zonas muy pobladas como fue Jalisco o Guadalajara, sin que nadie diera ningún comunicado oficial. Ante esto y otros interrogantes nos preguntamos si realmente el tema de los vórtices que aparecieron en los cielos puede ser reducido a meras pruebas de misiles secretos usados a toda luz sobre grandes ciudades. Dejamos la investigación de Oxlack Castro en la descripción de este video. Como siempre, nuestro canal se ha caracterizado por asumir una postura al margen y en paralelo de la gran mayoría de temas que circulan en la web sobre extraterrestres, antiguos astronautas
y misterios de nuestro pasado, expandiendo y enriqueciendo posibles caminos anexos a la información y los antecedentes que se puedan recopilar sobre estos casos. Podemos decir que la idea de una lucha entre seres espirituales es algo tan antiguo como nuestra misma humanidad, sobre todo en el mito ya revisado, donde podemos ver a Asuras o Rakshas versus los Devas aliándose por conseguir la inmortalidad para luego estos últimos lograr tal premio. Esto nos parece, como dijimos, el residuo de una gran coalición entre los habitantes de Lemuria e Hiperbórea, tutelada por algún tipo de ser extraterrestre o de mundos más sutiles, o quizá algún tipo de raza extinta, que luego produjo un enfrentamiento entre ambos bandos al no conseguirse los objetivos deseados. Es, en cierta forma, una pérdida del equilibrio y una misión fracasada para los Rakshas. Pero este tipo de cosmovisiones volvió a renacer de manos de algunos esoteristas del siglo XIX y luego con el auge ufológico del siglo XX y XXI. Esta cosmovisión que hablaba de dos bandos de seres, entidades o seres espirituales luchando a favor o en contra de la humanidad. Esoteristas como Rudolf Steiner hablaban de un mundo espiritual donde existía una pugna entre seres de luz a favor de la humanidad y seres de oposición a esta. Existían varias facciones de estos seres de oposición, algunos exaltados, más exaltados que otros, luchando por el control de la evolución humana. Esto permitió, según este vidente, el auge de poderosos imperios tutelados bajo el alero de estas entidades, como lo fueron Sumeria, Egipto y luego Grecia, entre otros. Creemos que tanto Asuras como Devas obedecen a este orden dual y que los llamados seres de luz y bodhisattvas aparecieron en épocas posteriores para encarnar en algunos seres humanos con el fin de hacer caer aquellos imperios y sus sistemas ideológicos que las demás jerarquías habían erigido para apresar el destino de la evolución humana. Aquellos seres de luz vienen de manos de los grandes maestros como Jesús, Buda, Lao Tse, Confucio, Sócrates y otros avatares benévolos de Asia y Oceanía, en total contraposición a las jerarquías que tutelaban los imperios antiguos. El trabajo de estos seres de luz y sabiduría aún seguiría vigente y marchando contra los opresores de la humanidad. Hoy en día esta visión dual un tanto mítica se vería reflejada en el contactismo y la ufología, que asegura que existe un control que tendrían sobre nuestro mundo seres extraterrestres de aspecto reptiliano y que contra ellos estarían luchando a favor nuestro los llamados pleiadianos. Estos últimos serían seres de aspecto semejante a las razas del norte de Europa. Estos han sido dados a conocer a través del tiempo como provenientes de constelaciones como las Pléyades, Andrómeda y también la estrella Sirio. Como vemos, con estos nuevos relatos se ha estado manifestando nuevamente la misma descripción de la lucha de los antiguos Devas versus los horribles Rakshas o Asuras que batallaron hace milenios, pero que, como hemos podido ver, podrían ser parte del mismo bando que luchan aliados tras bambalinas mutuamente por sus propios propósitos. Como vimos en videos anteriores, también se ha dado a conocer de parte de los teóricos de la conspiración extraterrestre también estas luchas entre seres de la constelación de Lyra de aspecto felino versus los ya afamados reptilianos como su contraparte más fría, individualista, cruel y rapaz. El mundo en esta época, a la sazón de estas hipótesis y cosmovisiones, también se encontraría cada vez más polarizado ideológicamente hablando. Y lo vemos en el auge de los movimientos de corte libertarios contra los de tendencias izquierdistas o globalistas versus patriotas. Reconocemos la honestidad de investigadores como David Parcerisa, que ha sido capaz de despertar al hecho del engaño de la dualidad en materia de supuestos encuentros telepáticos y físicos con seres extraterrestres que se adjudican ser salvadores, mesías o ayudadores de la humanidad, solo por causar sensaciones e impacto por su presencia y así llamar la atención de los incautos. Parcerisa dedica un video a expresar que los extraterrestres llamados nórdicos también serían parte de esta dualidad tramposa que estaría engañando a la humanidad con su aspecto angelical para mantenerlas dependientes a ellos como nuevos dioses salvadores, creando quizás a futuro una nueva religión global y centralizada en este tipo de entidades, llenando expectativas superficiales y acorde con nuestro mundo individualista. Estas entidades seducirían a grupos y gurús bien posicionados a mantener todo un campo de atracción a personas que, desencantados con las antiguas religiones e ideologías y consternados por la dominación mundial y horrible de aquellos seres llamados reptilianos o Illuminatis,
buscan y buscarán refugio en algún tipo de contraparte a estas entidades, a saber, seres opuestos en aspecto y discurso a quien poder aferrarse, sin saber ni siquiera su origen ni sus intenciones, guiados solo por charlatanes, canalizadores y líderes que al fin del día se pasearán a manos llenas con las ganancias monetarias que los mismos seguidores contribuirán, esperanzados en información que los saque del tedio del mundo que les toca vivir. Aludiendo ser contactados de este tipo de entidades benévolas de aspecto luminoso y nórdico. Dejamos también la clara explicación de Parceriza sobre este fenómeno en la descripción del video. Creemos que los verdaderos seres de luz que han encarnado en esta realidad siempre han trabajado por la humanidad de manera práctica, evidente y con una gran entrega, teniendo siempre en cuenta la negación de su propia persona en pos de servir a otros. A pesar de que de ellos levantaron grandes sistemas religiosos de control y dominio, no por eso les echaremos la culpa y les echaremos en cara de que haya habido otros seres humanos perversos capaces de distorsionar su mensaje para beneficio propio. No es lo mismo creer en los extraterrestres ya mencionados que creer en aquellos maestros y seres ayudadores de la humanidad cuya ayuda y enseñanzas han sido dadas a plena luz y a todo aquel que las oiga, a diferencia de estos llamados nórdicos pleiadianos y otros que repiten el mismo modus operandi de todas las demás entidades, llámense negativas, con conductas sigilosas, escondidas, que visitan a sus elegidos en sus habitaciones. De preferencia, optan por elegir mujeres, como si les encantara mucho más la recepción de la presencia femenina. Y se centran ampliamente en un discurso que se enfoque en destacar pseudociencias, que hablen mucho más de ADN y activaciones, más que del espíritu mismo, que llamen a elegidos, más que enseñar cómo desprenderse del materialismo y la comodidad propia. Es en este punto en que queremos dejar en claro que no hace falta tener irrefutables pruebas físicas para corroborar la existencia de este tipo de entidades luchando por conseguir el poder y el control de la mente y las tendencias actuales de los seres humanos. Más bien estas fuerzas y energías pueden ser comprendidas incluso por aquellos que no crean en nada de esto, viéndolas como fuerzas que buscan desencadenar la intolerancia y la violencia en todos sus niveles, incluso desde la pasividad, haciendo dormir a sus seguidores con discursos halagüeños, generando esclavitud mental y falta de amor y empatía por otros seres humanos. Contra estas fuerzas estarían aquellas que trabajan por amplificar la conciencia de la bondad y el amor desinteresado por otros seres humanos de manera activa y constante. Creemos que estas últimas fuerzas son las únicas fuerzas que pueden trascender la dualidad espiritual y que nos podrían hacer ver los muchísimos niveles de interpretación e interrelación que hasta el más escéptico no podrá negar. Depende de nosotros en el lugar que estemos para hacernos cargo de nuestras decisiones desde hoy y a futuro. Quizá este mito, por muy absurdo que parezca a la vista de nosotros los occidentales, y a pesar de poder tener varias lecturas, a nosotros nos resuena como un cierto tipo de entidades o fuerzas ideológicas que pretenden estar separadas, pero al final son capaces de trabajar en conjunto para sus propios intereses, para luego aparecer ante la muchedumbre como si estuvieran separados para repartirse el botín en guerras y coaliciones bajo una falsa ilusión de que están peleando en bandos opuestos. Es posible que, traspasando aquellas ideas revanchistas y personales, encontremos un punto medio de integración y sobre todo trascendencia que nos pueda acercarnos realmente al verdadero carácter de la divinidad. Si te gustó el video, suscríbete y comparte, dale like y presiona la campanilla y así podrás saber en qué momento estamos subiendo nuevo material a nuestro canal. Parte de los temas musicales con los que hemos acompañado este video pertenecen a Leprechaun, músico, percusionista e intérprete en instrumentos ancestrales como lo son el milenario didgeridoo de los aborígenes australianos. Te recomiendo conocer su trabajo, de seguro si eres seguidor de nuestro canal, sus interpretaciones musicales te van a llamar más que la atención.